La estrategia de Estados Unidos con respecto a lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania se está empezando a desmoronar. De hecho, algunos gobernantes de algunos países que en un inicio apoyaban la postura del país norteamericano con respecto a que eventualmente se acercaba una suerte de invasión por parte de Rusia a Ucrania, ahora han salido al frente a decir que es una vergüenza cómo esto se ha puesto ante la comunidad internacional. Pero claro, mientras esto sucede en un lado del mundo y alguna suerte de decepción por algunos de los diplomáticos que básicamente creyeron en las palabras de Estados Unidos, se lleva a cabo también un conflicto diplomático entre Estados Unidos y Rusia. Y es que, por ejemplo, acabamos de ser testigos de cómo se está retirando a diplomáticos, a personal diplomático de los consulados y de las partes de Rusia y de Estados Unidos. Más específicamente, Rusia acaba de retirar a un diplomático estadounidense. Pero ¿esto a qué se debe? Para muchos expertos es la respuesta que tiene, en este caso la administración de Vladimir Putin, no a este tema de Ucrania, sino más bien a un tema que venía ya desde hace un tiempo: la división que existe en el tema de la diplomacia entre ambos países, y un tema que arrastra incluso a visados de parte de Estados Unidos a Rusia. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, ya que actives la campana de notificación. El presidente de Chequia acaba de calificar como una mentira deshonrosa lo que ha sucedido o estas acusaciones que lanzó Estados Unidos contra Rusia, en las que supuestamente la administración de Vladimir Putin iba a realizar una invasión, en este caso a Ucrania, o, ¿por qué no?, se hablaba incluso de una suerte de estrategia para anexarse a Ucrania, en este caso a territorio ruso. Pues bien, previamente este mismo presidente había estado más o menos de acuerdo en que se llegue a algún tipo de alcance entre ambos países, entre la administración de Vladimir Putin y la administración de Joe Biden, porque supuestamente todos estaban esperando que Rusia llegue a un eventual conflicto armado. Incluso se estaba discutiendo el tema de cuál iba a ser la postura hasta con el tema de las armas. Y sin embargo, como se ha sabido y como lo dijo la propia María Zaharova, portavoz del Kremlin, el 15 de diciembre, según sus propias palabras, iba a ser el día del fracaso de la propaganda de Occidente. Estas eran las afirmaciones de aquel momento, y que lógicamente para algunos miembros de la comunidad internacional tienen todo el sentido del mundo. Según ellos, básicamente Estados Unidos les mintió y no ha hecho más que seguir cavando una situación de inestabilidad en la que lastimosamente también se ha visto empujada a Ucrania, que no es ninguna víctima de esta situación, pero que evidentemente está viviendo, por ejemplo, una inestabilidad económica en la fuga de capitales que se han dado en el propio país gracias a que supuestamente iba a iniciar una invasión por parte de Rusia, y a ningún empresario le gusta estar en un país que está próximo a entrar en una guerra. Pues bien, en este panorama tan complicado, por ejemplo, no solamente se habla de esta tensa relación que hay evidentemente entre Rusia y Estados Unidos y que arrastra a Ucrania, sino que previamente la administración de Vladimir Putin y la de Joe Biden han tenido ya encuentros negativos a nivel diplomático. Y es que a pesar que existieron ejercicios o esfuerzos conjuntos, se llegaron a reuniones, se llegaron a cumbres donde ambos mandatarios se vieron las caras, también hemos sido testigos de cómo, por ejemplo, la administración de Joe Biden primero empezó a negarle el visado a los diplomáticos rusos para que no puedan ingresar al país. Y no solamente por el tema de la Cancillería o de los consulados de Rusia en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, cuando se llevaban a cabo las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas en suelo norteamericano. Claro, esta fue una disputa y un famoso, y ya comentado por algunos, término como la guerra de los visados, en los cuales Estados Unidos se negaba a entregar algún tipo de visado básicamente a lo que serían los dirigentes o los diplomáticos rusos, bajo el criterio de que según ellos no tenían suficientes pruebas de que no iba a pasar nada o de que no eran, por ejemplo, espías. Claro, en este contexto también Estados Unidos decidió reducir el número de personal diplomático de Rusia
en el país norteamericano por este mismo argumento, el supuesto espionaje que se estaba viviendo dentro del propio territorio norteamericano. Claro, en este contexto Rusia también empezó a retirar personal diplomático de Estados Unidos en Moscú y de hecho lo que se está viviendo a día de hoy, y claro, esto coincide con la tensa situación que se está viviendo entre la frontera de Rusia y Ucrania, es que el gobierno de Vladimir Putin acaba de retirar a otro básicamente funcionario de la Casa Blanca que estaba al servicio obviamente de la diplomacia y en este caso se encontraba en Moscú. Esta situación Estados Unidos y el resto del mundo no la ha querido llevar al campo de la tensa relación con Ucrania, sino más bien reconocer que esta es una tensión y una situación pendiente que hasta ahora no se ha podido resolver. Hablando de situaciones pendientes y que no se pueden resolver, dicho sea de paso, estamos también siendo testigos de cómo, a pesar de que se ha demostrado que no ha habido una invasión en la fecha indicada por Estados Unidos y que algunos de los países ya han empezado a tener fuertes dudas con respecto a lo que decían los propios aliados norteamericanos, algunos todavía siguen creyendo sus palabras, como es el caso por ejemplo de la propia Organización de las Naciones Unidas, y es que en palabras de los representantes norteamericanos ante la ONU, según ellos todavía se puede llegar a algún tipo de acuerdo entre Rusia y Ucrania para calmar la situación, mientras que para los rusos no existe ninguna situación, no se va a invadir Ucrania. De hecho, las aspiraciones del Kremlin no son conversaciones para no invadir Ucrania, sino conversaciones para que Ucrania no termine, por ejemplo, uniéndose a la Alianza Atlántica. Un panorama que antes no era ni siquiera imaginado, pero que algunos países se han encargado de promover, como por ejemplo la propia administración de Boris Johnson. Y es que para los propios británicos, aparentemente este sería el tema mucho más importante que por ejemplo la intención de impeachment que se está intentando buscar sobre Boris Johnson. Ya el propio mandatario, en este caso el primer ministro británico, lo había dicho. Su prioridad era el tema de Rusia y no tanto los cuestionamientos tan fuertes que se están haciendo al escándalo de las fiestas que se llevaban a cabo en tiempos de pandemia y lógicamente en su administración. Claro, con este contexto entonces vemos cómo algunos funcionarios todavía dentro de Estados Unidos intentan promover esta postura de que sigue habiendo una fuerte tensión y de que en cualquier momento se va a invadir Ucrania y claro, lo presentan por ejemplo en la propia Organización de las Naciones Unidas. En este contexto, ¿qué opinas tú? ¿Más países saldrán al frente a decir que no creen en las mentiras o en las afirmaciones que ha dicho Estados Unidos? ¿Realmente se cumplirá lo que le dice el Kremlin y todos recordarán este día como la fecha en la que fracasó la propaganda de Occidente? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.